Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, con la grata presencia del doctor Vicente Roberto del Arenal Martínez, más de 45 años en el Poder Judicial de la Federación, toda una institución en el ramo del amparo. El día de hoy charlaremos, doctor, sobre el principio de estricto derecho y la suplencia de la queja. Cuéntenos, por favor, esta evolución, porque hay quienes siguen sosteniendo que es un principio fundamental el estricto derecho. Ya vemos algunos que decimos, no, pues ya la regla general es la suplencia con las excepciones que quedan. Tuve el mérito, orgullo, razón de destino de que mi hermano Jaime del Arenal Fenoquio, que le he platicado, era secretario académico de la Escuela Libre de Derecho en México. Ahí fue donde conocí a don Juventino B. Castro con mayor cercanía. Y en una especialidad que organizo en la Universidad de Colima, cuando estaba Fernando Moreno como rector y después fue gobernador, me dice, organíceme usted un posgrado. El maestro Barragán, el doctor, cada vez que está en un lugar público y que me ve presente ahí, dice, el maestro, el licenciado primero, el maestro, ahora diría, no lo he visto hace tiempo, el doctor, organizó la única especialidad en toda la República en donde fuimos 57 teóricos. Todos los ministros, todos los teóricos. Le hago esta introducción porque invité a Arturo Saldívar Lelo de la Rea. ¿Qué tema le tocó a él? Suplencia de la deficiencia de la queja. Y en el intervalo, el receso o previo a llegar al aula allá en Colima, le dije que no era un tema que me agradaba, el de la suplencia de la queja, porque hacía a los abogados más flojos. Y él me replicó, pero es la institución más humana que hay en el juicio de amparo. Y no estoy conforme con usted. Bueno, cada quien dice su verdad, cada quien debe respetar lo que dice el otro. Pero ya adentrándome en la suplencia de la deficiencia de la queja, debo decirle que partiendo del 18 de mayo de 1847 a la primera sentencia de amparo del 18 de agosto de 1848, hasta 1950, bastantes años, el amparo fue de estricto derecho. Y en consecuencia el amparo hasta 1950, en que se crea la deficiencia de la queja, había abogados, porque tenían que hacer conceptos de violación de estricto derecho. Y ahí es donde debemos de entender qué es uno y qué es otro. El amparo de estricto derecho es donde se ve uno obligado, en defensa de su cliente, en defensa del justiciable, a argumentar verdaderos conceptos de violación contra las autoridades responsables o verdaderos conceptos de agravio en los recursos que existían. Y lo que no se diga no lo va a estudiar el juzgador, ¿no? Lo que no se diga no lo va a estudiar. Entonces, para mí, había abogados hasta 1950. Maestro, ¿que ahora no hay? Sí, sí los hay. Pero muchos se refugian en la deficiencia y no se han puesto a pensar que en asuntos de esos que se le llaman peligrosos o de alta alta dificultad son aquellos que normalmente decimos que son de estricto derecho, ¿no? De estricto derecho. Los jueces de distrito podrían decir,
no hagas cosas buenas que parezcan malas y no suplen la deficiencia. ¿Y quién pierde? El justiciable. Suele pasar mucho en materia tributaria, ¿no? ¿Y quién pierde? El justiciable pierde el amparo. ¿Pero quién pierde dinero? El litigante. Luego el litigante que se ponga a estudiar. Claro, hay que hacerlas bien las cosas. Hay que hacerlas bien las cosas. Entonces, nace en 1950 la suplencia de la queja y nace en materia penal, en amparo. Después se le va agregando, le van agregando. Usted hace rato me corrige. Yo me quedé en la ley de amparo anterior, 6 fracciones. Las 6 fracciones y ahora 7. Y lo que no está dentro de esa fracción es de estricto derecho. Bueno, pues antes de comenzar a crear estas fracciones, el amparo era de estricto derecho. La excepción era la suplencia. Te puedo suplir en materia penal cuando se trate del acusado. Pero la víctima o el ofendido no. Cosa que ahora ya se superó. Con la limitación de que solo venga como quejoso o adherente. Porque si viene como tercero interesado, cuidado, ahí no. Ahí no, sí, con esas circunstancias. Lo cierto es de que las dos van de la mano propiamente. Y yo estoy convencido de que ya no podemos decir que la suplencia es excepción al estricto, o que ahora el estricto es excepción a la suplencia. Para mí que hay amparo de suplencia y amparo de estricto derecho. Hay que distinguir los dos. Quedando en una minoría el de estricto derecho. Desde luego en una minoría, pero resulta una parte importante, porque asuntos de estricto derecho perdidos es justicia denegada. Sí, le decía, doctor, y permítame participar en esta charla, en donde normalmente se ha dicho, bueno, es que el estricto derecho solamente impera en civil, con sus excepciones, que no se trate familiar y menores, mercantil y administrativo. Y suelo esgrimir, digo, no, porque aún en estas 3 materias, por más especializadas, el juzgador está obligado forzosamente a velar porque no haya jurisprudencia que declare inconstitucional la norma general aplicada, ya sea jurisprudencia de la Suprema Corte, jurisprudencia de pleno de circuito, e incluso, y mucho cuidado, que es una gran responsabilidad para el juzgador, en la 9ª época se emite jurisprudencia de la Suprema Corte del 76 bis, en donde se hace mención a la jurisprudencia temática y la obligación de suplir, con la única diferencia de que aunque sean normas generales solamente respecto al acto de aplicación, entonces la mirada del juzgador no puede escindirse nada más a que se trate de estas materias y no suplir, y solamente, bueno, es que no hay una violación evidente, como dice ahora la nueva ley, no hay una violación evidente del 79 sexta, antes 76 bisexta, pero puede haber jurisprudencia que declare inconstitucional una norma general declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los plenos de circuito, puede haber también jurisprudencia temática o puede estar en presencia de esta fracción 7ª de la que hablábamos antes de la charla sobre estos grupos vulnerables, estos estados de pobreza, en donde la amplitud de criterio del juzgador nos da, sobre todo a los progresistas, para ampliar mucho más allá. Sin embargo, coincido con usted, de repente el juzgador puede encontrarse en la disyuntiva de que estás haciendo algo malo. ¿Por qué voy a hacer algo malo si tengo un artículo que me permite suplir? Entonces, pues sí, es una gran parte de esta suplencia en donde, coincido, el estricto derecho va quedando cada vez más en desuso. Yo tengo el criterio, consecuencia de mi tesis de doctorado que presenté en el Instituto Internacional del Derecho y el Estado sobre la técnica del amparo. Es un obstáculo infranqueable, dice Mariano Azuela Rivera, para obtener sentencia de fondo. El señor ministro campechano, se me fue el nombre ahorita, se jubiló muy rápido,
Alfonso Noriega y creo que Serrano Robles hablan de que la técnica del amparo es una verdadera aberración dentro del juicio de amparo. Entonces yo trato de sustituir la técnica del amparo en suplir la deficiencia de la queja, que en todos los asuntos se supla la deficiencia de la queja, porque ¿quién es el importante? El importante es el justiciable, no es el litigante que va a ganar dinero. Ese no me importa. No, siempre debemos de tener de por medio al gobernado. El amparo es precisamente para el gobernado, no es para el litigante, aunque suelo decirle a los estudiosos del derecho, sí, puede ser una fuente lícita, válida, totalmente de recursos. El estudiante, el estudioso del derecho que se prepara adecuadamente, claro que puede llegar a tener prosperidad, pero bien hecha. La suplencia no se pide, la suplencia se ejerce. En estos casos en donde dice usted, bueno, cada vez hay menos abogados, el respeto a aquellos que sí están haciendo bien las cosas, aquellos que siguen haciendo sus conceptos de violación, aquellos incluso que acuden a la técnica tradicional del silogismo. No se suprimió el silogismo. Lo que dijo fue la Corte cuando interpreta el 79 de la anterior ley de amparo y 76, de que si no hay silogismo, bueno, pues al menos te tomaré en cuenta la causa de pedir. Pero ese es un factor que ya que menciona usted, habría que debatir. Como sea el silogismo, para mí sí se suprime la formalidad del mismo y se agrega ahora la causa de pedir por el Pleno de la Suprema Corte. Como requisito mínimo. Como requisito mínimo. Sin embargo, la gran habilidad de los litigantes, como lo que mencioné del toma y daca, los litigantes la causa de pedir la entendieron en decir meras afirmaciones sin ningún valor jurídico. Que es lo que la Corte corrige y dice, no basta. La primera sala, 2 años después, dice, no entiendan litigantes que la causa de pedir, es decir, meras afirmaciones sin sustento jurídico, es decir, sustento jurídico. Y yo recuerdo en el tribunal colegiado, hasta donde llegué para jubilarme, que encontraba en algunos asuntos el quejoso dijo esto, lo cual a juicio de este tribunal es suficiente para considerarlo la causa de pedir. Lo leía yo y eran 3 líneas. 3 líneas, pero a eso se ha llegado en búsqueda del acceso a la justicia. Mucho más que seguir platicando, doctor. En la siguiente cápsula tendremos otro tema. Como siempre, mi agradecimiento, aprender de usted y enseñar entre todos. Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.